Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta de la clase anterior? ¿Ninguna? ¿Alguien buscó algún artículo, una revisión sistemática? Yo sí, doctor. Le saqué el pregunta pico. Fue una revisión sistemática en la plataforma de Cochrane. Y en cuanto a la pregunta pico, eran, pues el P, eran pacientes mujeres gestantes 26 a 42 semanas de gestación, primi y multigestas, de baja y alto riesgo. Entonces fue como una población muy amplia. La intervención fue la evaluación ultrasonográfica en comparación con la evaluación cardiotocográfica, y los outcomes era para prevenir eventos adversos perinatales, y pues estos fueron descritos como bajos puntajes en el APGAR, lesiones, complicaciones involuntarias, incapacidades y deterioro en el estado de salud del neonato. Ajá. ¿Y los resultados? Bueno, ahí viene lo bueno, doctor. Realmente no hubo resultados significativos. Decían que en los resultados aquí. Ok, decía la incidencia de cesáreas por distrés fetal en el grupo de intervención fueron significativamente más alto que los de los controles. Y la incidencia de la calificación de APGAR menor de 7 a 5 minutos en el grupo de intervención,
no fue significativamente diferente de los controles. Y la incidencia de cuidados intensivos neonatales en el grupo de intervención no fue significativamente diferente de los controles. Y sí, creo que fue esto. ¿Y Fue, en qué concluyeron los autores? dice que no hay evidencia suficiente como para apoyar el uso de otras pruebas admisivas más que el cardiotocografía para evaluar el feto durante labor. Excelente, muy bien. Muy bien, Cifas. ¿Alguien más revisó algún otro? Doctor, y tengo una duda, pero no es de este tema. Ajá, dime. Estaba revisando lo del tema de trabajo de parto y la oxitocina, y pues yo Ajá. tenía una duda que no me quedó como que del todo claro. Mi duda es si la oxitocina se da siempre en el trabajo de parto, bueno, es que la guía de práctica clínica te dice que no está recomendado que lo demos para abreviar el trabajo de parto. Entonces yo esta parte la entiendo como que, por ejemplo, si estuviésemos en la fase latente, que aquí no se da, pero después te dice que se recomienda administrar la oxitocina como uterotónico para en el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, y te dice que con esto vamos a podemos evitar un riesgo de hemorragia materna. Mi pregunta es si siempre se da la oxitocina y si sí, específicamente en qué parte, porque yo entiendo que el manejo activo va a ser en la fase activa de la dilatación y el borramiento, pero el tercer periodo yo lo entiendo como el alumbramiento, entonces pues como que ahí me queda la confusión. Bueno, la oxitocina se puede utilizar como conducción de trabajo de parto, si es fase latente o fase activa. Pero el tercer periodo, el alumbramiento, está indicada como parte del manejo activo, la oxitocina. Entonces tenemos dos funciones. Una como conducción de trabajo de parto, que es fase latente o fase activa hasta 10 de dilatación. Y la otra es manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que inicia apenas alumbre el hombro anterior del producto. Ahí se inicia la oxitocina. Entonces, una es conducción de trabajo de parto y el otro es manejo activo del trabajo de parto. Ok, entonces en la primera fase sería la fase latente o activa. Aquí sería opcional, ¿no? Dependiendo si hay trabajo de parto con la paciente o si no hay, pues ahí va a ser como que si se requiere, ¿no? Y ya en la fase del alumbramiento, cuando dijo que apenas alumbra el hombro, ahí siempre se va a dar. Así es, o sea, tú vas a conducir si las contracciones no son suficientes. Ok. Es en la fase latente, en la fase activa. Y en el tercer periodo ya es parte de tu tratamiento, ya es algo obligado que tienes que hacer, que es alumbramiento controlado, pinzamiento tardío y oxitocina. Eso es parte de lo que tienes que hacer. Y la conducción, pues a menos que tenga, que separe la contracción o que sean contracciones insuficientes, pues ya puedes agregarle la oxitocina. Pero ya la última parte, que es para reducir riesgo de hemorragia, estás obligado a utilizarla. Entonces Ok. ahorita vamos a ver con qué más contamos. Ya vimos las comparaciones, ¿no?
Estos van a ser todos los uterotónicos que le dan tono al útero más utilizados. Entonces es la oxitocina, manejo activo del tercer periodo, evitar bolos intravenosos concentrados, ya que pueden provocar hipotensión, náuseas, vómito, convulsiones, intoxicación hídrica, y por lo general se administra en dilución de 20 a 40 unidades en 1 litro de cristaloide. Normalmente utilizamos 20 unidades de oxitocina y las dosis altas pueden provocar retención hídrica con hiponatremia. Entonces ese ya es cuando queremos reducir el riesgo de hemorragia, cuando ya hicimos todo el trabajo de conducción, ya salió el hombro anterior, ya lo sacamos, ya se está pasando la oxitocina, ya estamos extrayendo la placenta y la oxitocina va apretando el útero para que no sangre y ayudar que la placenta se desprenda. La metilergonobina se va a utilizar en dosis de 0.2, las ámpulas vienen de 0.2 miligramos cada 2 a 4 horas si es necesario, y nunca se debe administrar en administración intravenosa porque puede provocar hipertensión grave, y evitar en pacientes con preeclampsia o hipertensión crónica. Entonces ya tenemos para el manejo de la hemorragia obstétrica. Entonces ya iniciamos el manejo activo, pero la paciente sigue sangrando. Tenemos la oxitocina y tenemos la ergonovina. En Estados Unidos está el Carboprost, que es una prostaglandina. La prostaglandina, el Carboprost, son 250 microgramos por vía intramuscular cada 15 minutos hasta 8 dosis. Evitar en caso de asma, ya que puede provocar un broncoespasmo. Y en México está el misoprostol. El efecto máximo tras la administración rectal puede tardar de 30 a 40 minutos y se debe considerar la vía oral para un efecto máximo más rápido en pacientes capaces de proteger la vía aérea. Entonces, en el sector salud vamos a contar con oxitocina, ergonovina, prostaglandina y carbetocina. El Carboprost no hay en México, pero pues es necesario que lo conozcan. Pero si la paciente tiene atonía uterina, la primera causa de hemorragia, la primera T, 70% de los casos, podemos utilizar oxitocina, ergonovina o misoprostol o carbetocina. Entonces, eso es para que no haya hemorragia obstétrica. Pero no confundan esto con la obligación de tracción controlada, pinzamiento tardío y oxitocina como manejo activo del tercer periodo. Si eso no funciona, entonces vamos a contar con bolos intravenosos de oxitocina o lento, o administración en solución cristaloide, ergonovina o misoprostol. Eso es lo que vamos a utilizar para reducir el riesgo de hemorragia. Y el misoprostol, según la FIGO, para el uso postparto, o sea, la paciente sigue sangrando, podemos utilizar para la prevención. Es una paciente con un macrosómico, paciente gemelar, paciente que estuvo en trabajo de parto toda la mañana. Si queremos prevenir, podemos utilizar, aparte de la oxitocina, el misoprostol 600 microgramos vía oral, una dosis nada más. Y si nosotros queremos que la paciente ya está sangrando, pero queremos que ya no sangre más, entonces vamos a utilizar 800 microgramos. Pero si la paciente ya está en una hemorragia obstétrica, ya está perdiendo sangre, vamos a utilizar igual 800 microgramos vía sublingual. Entonces, con estos medicamentos son los que contamos en el sector salud: oxitocina, ergonovina, misoprostol y carbetocina. Algo muy importante que no se pide en las pacientes embarazadas que ingresan al área de tococirugía y que es necesario solicitar, va a ser el fibrinógeno. Y este fibrinógeno también lo tenemos que solicitar cuando la paciente ya esté en una hemorragia obstétrica.
¿Por qué? Porque el fibrinógeno va a ser el primer factor de la coagulación que cae a niveles críticos cuando hay hemorragia obstétrica. Cuando existe un fibrinógeno sérico bajo, este va a ser un predictor temprano de hemorragia posparto grave. Entonces, si ustedes ven o les solicitan a la paciente dentro de todos los laboratorios fibrinógeno porque ustedes sospechan de que pueda sangrar, ¿por qué? Porque tuvo 2 cesáreas o tiene polidramnios, etcétera. Este marcador nos va a servir como predictor temprano. Pon atención a esa paciente porque esa paciente va a sangrar. Se recomienda mantener niveles por encima de 150 a 200 para que no sangre o para que no exista el riesgo. Por debajo de 150, el riesgo de hemorragia es mayor. Y ese va a ser el fibrinógeno. Ese es cuando ya es de término, de 1.848, que serían 180 a 480. Por debajo de 150 ya existe un riesgo. Entonces, pacientes con fibrinógeno bajo, hay que estar pendientes porque pueden sangrar. Entonces, la concentración sanguínea normal de fibrinógeno en mujeres embarazadas en su tercer trimestre va a aumentar hasta cerca de 500. 500 pues va a ser normal, 400 es normal, 300 es normal, hasta 200 es normal, hasta 150 va a ser considerado normal. Por debajo de eso ya no es normal. La cantidad mínima de fibrinógeno necesaria para que pueda haber una coagulación es el 50% de lo normal, que sería más o menos entre 200 y 250. La hemorragia obstétrica puede conducir a una hipofibrinogénemia y el fibrinógeno es un indicador de gravedad. Para normalizar el nivel de fibrinógeno es necesario conocer los niveles séricos que permiten la hemostasia en la mujer embarazada y en el trabajo de parto. En el primer trimestre, 2.4 a 5.1, que serían 240 a 500, 290 a 540 en el segundo trimestre y 370 hasta 600 en el tercer trimestre. Entonces, lo importante aquí es que la concentración para que no haya hemorragia en el tercer trimestre es cerca de 500. Una caída del 50% ya afecta la hemostasia. Y aparte, ahorita lo que yo les comentaba es que antes había técnicas quirúrgicas para la hemorragia obstétrica que costaban la vida de las pacientes porque sangraban más de lo que se perdía en el parto. Entonces eran cirugías cruentas, en ese tiempo pues mal diseñadas, apenas estaban empezando la anestesia, etcétera. Con el tiempo fueron mejorando las técnicas quirúrgicas y por mucho tiempo la técnica quirúrgica para una hemorragia obstétrica, una atonía uterina, era la histerectomía obstétrica. Ya con el tiempo y con el paso de las investigaciones, empezaron a salir técnicas quirúrgicas avanzadas para el control de hemorragia obstétrica, el balón de Bacry, los medicamentos, los agentes hemostáticos, incluso actualmente la biocirugía que se empezó a utilizar en cirugía general, que son almidones y que actualmente se utilizan ya en obstetricia en casos muy contados. Entonces, todo esto hizo que la histerectomía obstétrica quedara en la última opción. Si hay una hemorragia obstétrica que termina en histerectomía es porque se desconoce todos los demás tratamientos o porque llegó tan tarde el tratamiento que no hubo otra opción. Entonces, existen agentes hemostáticos que van a ayudar al control de la hemorragia, mejorando la coagulación de la sangre. En estos agentes es el fibrinógeno, que ha sido reemplazado por la transfusión de crioprecipitado. Sin embargo, todavía existe. Cada unidad de crioprecipitado contiene entre 150 y 350 miligramos de fibrinógeno.
y es lo que le vamos a pasar por cada crioprecipitado. Y va a aumentar el fibrinógeno sérico en 10 miligramos por decilitro. Entonces, por cada crioprecipitado le estamos poniendo 150 a 300 miligramos de fibrinógeno, que en el laboratorio nos los va a aumentar 10 miligramos por decilitro. Entonces, si tiene 140, pues va a subir a 150. Las desventajas del crioprecipitado incluyen la necesidad de descongelarlo antes de usarlo y el riesgo de transmisión viral. Entonces, este va a ser el riesgo de manejar crioprecipitados con fibrinógeno. Entonces, uno de lo que tenemos para que esa paciente pueda coagular y mejore la hemorragia obstétrica es el crioprecipitado con aporte de fibrinógeno. Se utiliza también el acetato de desmopresina, que es un análogo sintético de la vasopresina. La vasopresina, como su nombre dice, presiona los vasos sanguíneos, mejora la contracción de los vasos y aumenta la frecuencia cardíaca y la precarga. Y estimula la secreción del factor de von Willebrand en las células endoteliales. Está indicado en pacientes con hemorragia posparto con enfermedad de von Willebrand. Entonces, si ustedes se acuerdan, el 70% va a ser atonía uterina, pero el 1% que va a ser la cuarta T, que son problemas o discrasias sanguíneas, en donde ya el tono uterino está bien, no hay restos placentarios, no hay lesiones, no hay desgarros, no hay algo o hematomas que estén sangrando. Entonces, la cuarta por frecuencia, el 1% va a ser discrasia sanguínea. Si la paciente no se sabía con un problema hematológico o si la paciente ya sabía que tenía un problema hematológico como la enfermedad de von Willebrand, ese es el mejor medicamento para utilizarlo. Entonces, una enfermedad de von Willebrand concomitante, principalmente tipo 1, y en pacientes con antecedentes de disfunción renal y uremia. Entonces ya tenemos este medicamento en casos de discrasias sanguíneas que sea la cuarta causa de hemorragia obstétrica, que aunque es el 1%, pues sí se puede llegar a presentar. El acetato, entonces, es el acetato de desmopresina, de la dosis intravenosa habitual es de 0.3 microgramos por kilo, máximo 25 a 30 microgramos infundidos entre 25 y 30 minutos. Otro de los medicamentos que son ampliamente utilizados en muchos centros de obstétricos, que se hizo muchas evaluaciones y estudios multicéntricos, fue el ácido tranexámico, que se utilizó en cirugía general y en ortopedia, que dieron buenos resultados. No es un medicamento caro, es un medicamento accesible, incluso puede ser hasta más accesible que la carbetocina, que es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, no sé si lo han escuchado ustedes en las clases de cirugía o urgencias o trauma. ¿Alguien ha escuchado el ácido tranexámico? No, doctor. También se utiliza en hemorragia uterina anormal. Entonces, el ácido tranexámico va a inhibir la vía fibrinolítica. Eso quiere decir que prolonga la formación del coágulo. El coágulo que ya está hecho lo prolonga porque evita la fibrinolisis o que se desbarate el coágulo, ¿no? Protege a los coágulos sanguíneos para que no se degrade, promoviendo la hemostasia. Se puede considerar como un complemento terapéutico. No se utiliza de forma rutinaria ni como primera elección, porque sabemos que la primera causa de hemorragia obstétrica es la atonía uterina. Entonces, de entrada, lo primero que vamos a utilizar van a ser medicamentos uterotónicos, oxitocina, carbetocina, misoprostol, ergonovina o carbopros si alguna vez hubiera. Entonces, el ácido tranexámico va a ser un complemento terapéutico para controlar la hemorragia posparto después de los partos vaginales y por cesárea. Sin embargo, la evidencia es insuficiente para recomendarlo de uso rutinario. ¿Sale?
¿Cómo funciona? Pues actúa sobre los residuos de lisina en el plasminógeno plasmina. Eso le conlleva un riesgo de trombosis. Su vida media va a ser muy corta, de 2 horas, y se elimina por vía renal. Actúa sobre los receptores de GABA y eso puede, en dosis altas, ocasionar convulsiones. Cuando se libera, cuando se desprende la placenta, se activa, cuando ya se está alumbrando la placenta y se desprende, se activa la vía fibrinolítica con el activador tisular de plasminógeno y el dímero D. La hipoperfusión o sangrado activo va a producir una producción de endotelinas, una producción endotelial de el factor activador del plasminógeno y la activación de la vía de la proteína C. Eso pasa en el alumbramiento y cuando hay una hiperfusión por sangrado activo. El Colegio Americano, entonces, lo que dice es, recomiendo el ácido tranexámico, pero como agente de segunda línea. Eso quiere decir que no va a sustituir el uso de oxitocina o ergonovina más oxitocina o misoprostol más oxitocina o la oxitocina sola. Esto no lo va a suplir, sino que es un agente que se puede utilizar de segunda línea posterior al uso de deuterotónicos. Y se utiliza en caso de que los de primera línea no arreglen el problema. Ya le pusieron oxitocina, ergonovina, misoprostol, carbetocina. No funciona, entonces ahí sí está indicado el ácido tranexámico. ¿Alguna pregunta? Erika de Jesús. No, solo estaba en... Entonces, como ustedes están viendo, actualmente prácticamente una mujer con hemorragia obstétrica no se debería morir, porque contamos con tantas cosas que se pueden utilizar de primera instancia. Y las pacientes que terminan con histerectomía, o es que se desconoce, que no se cuenta con esos medicamentos o con esas técnicas quirúrgicas, o la paciente llegó en tan malas condiciones que era la última opción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El fibrinógeno va a actuar sobre la fibrina y el plasminógeno sobre la plasmina. Entonces, el ácido tranexámico va a actuar o inhibir la fibrinolisis porque va a evitar que se descomponga la fibrina. Esa vez va a ser su mecanismo de acción. ¿Cuáles son los efectos? Aparte del efecto que tiene sobre inhibir la fibrinolisis y dejar al coágulo intacto, puede conferir algunos efectos antiinflamatorios y prevenir la degradación del glucocálix endotelial durante la hipoxia y la isquemia por reperfusión. También a los receptores de glicina en el sistema nervioso central y actúa también como desarrollo de efectos secundarios neurológicos como las convulsiones porque actúa sobre los receptores de GABA. Entonces tiene muchos efectos, ya es conocido el mecanismo de acción. En esta revisión, los autores concluyen que el uso de ácido tranexámico se debe considerar en países en desarrollo, en hemorragia postparto y postcesárea, y como uso profiláctico en este caso. La evidencia no es concluyente. Entonces ellos dicen, si el país está en vías de desarrollo y no se cuenta con otra cosa, pues se puede utilizar. Pero de forma profiláctica todavía no existe la evidencia para que se pueda recomendar como profiláctico. Ese ensayo clínico, bueno, este estudio es el estudio, uno de los más grandes, que es el WOMAN,
y se hizo en 21 países. Entonces, la intención el ácido tranexámico ya se había utilizado en traumatología, en cirugía de urgencias, etcétera. Pero ahora querían utilizarlo en pacientes obstétricas con hemorragia postparto. Entonces se hizo este estudio controlado, doble ciego, randomizado. Entonces es multicéntrico porque está hecho en 21 pacientes. Doble ciego quiere decir que el paciente le aprieta una tecla a la computadora, le sale un número y le asignan una pastilla o un medicamento que ni el paciente ni el investigador lo saben. Y controlado es que ellos controlan los resultados, ¿no? Entonces, el ensayo pragmático doble ciego realizado en 193 hospitales en 21 países. Fueron más de 20,000 mujeres que tuvieron hemorragia postparto después de un parto vaginal o cesárea. Entonces, las pacientes son pacientes que tuvieron hemorragia postparto después de un parto vaginal o cesárea. Esto es importante porque cuando salen estas gráficas son el perfil de cómo se llevó a cabo. Eso se llaman brazos. Ese es un brazo y ese es otro brazo. Entonces, esos son los pacientes que se enrolaron, ¿no? Está dividido en dos brazos. Fueron 20,060 pacientes y se dividió en un brazo que se le asignó el ácido tranexámico, que fueron 10,051, otro brazo que recibió placebo, 10,009. Y ya no, digamos que ya no se les dio seguimiento a 11 pacientes y a 21 pacientes ya no se les dio seguimiento en los que recibieron placebo. De todos estos 10,051 de un brazo, terminaron 10,036, que son bastantes. Y de 10,009, que se les asignó el placebo, terminaron 9,985 pacientes. Aquí son los que siguieron y los que se les dio los medicamentos, etc. Entonces siempre van a encontrar, cuando son estudios de este tipo, el brazo que se le da el medicamento y el brazo control o placebo. Y así lo van a definir ustedes cuando hagan presentaciones ya en el internado, como en el internado, ¿no? El brazo de ácido tranexámico y el brazo de placebo. La dosis que se le dio de ácido tranexámico fue 1 gramo intravenoso, más una dosis adicional de 1 gramo si el sangrado continuaba o reiniciaba. Entonces ya tenemos el tipo de pacientes, la dosis que se le dio a este brazo de pacientes, y obviamente pues a este paciente no es que no se les haya dado, pues no se les dio nada, ¿no? Que es el brazo control. Eso no quiere decir que se dejó sangrar a la paciente, se hizo el tratamiento inicial que es oxitocina o ergonovina. Estos cuadros son los primeritos que salen en los estudios en los artículos, y esos hay que revisarlos porque eso nos va a dar lo que habíamos dicho, si este grupo es similar a este grupo, porque no tiene caso que el ácido tranexámico se le dé, no sé, a pacientes primigestas y el grupo placebo se les dé a pacientes multigestas. Entonces tiene que ser muy iguales los pacientes, ¿no? Entonces, menores de 16 fue 1, de 16 a 25 fue el 34%, 3,445, y 34% en el grupo placebo, casi es lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes ven el porcentaje, es igual, no hubo diferencia. No hubo diferencia entre los grupos. Aquí todavía esas son las características de los grupos. Estimación del volumen de sangre. Menos de 500 fue el 3%, de 500 a 1000, 49%, de 1000 a 1500, 28%, 29% en el grupo de placebo. Más de 1500 fueron 20% y 20%.
y desconocido el 1 y el 0%. Entonces, estas son las características de los pacientes, ¿no? Y estos van a ser los efectos del ácido sobre la mortalidad materna. Por ejemplo, el ácido tranexámico, sangrado 1.5, el grupo placebo 1.9. El valor es 0.045, pero el riesgo relativo pasa el 1 o llega al 1. Entonces puede ser significativo, pero para el mayor riesgo o como perjudicial para el sangrado. Del embolismo pulmonar, pues aquí no hubo nada significativo, es lo mismo. El riesgo de ácido tranexámico y placebo fue igual en relación al embolismo el embolismo pulmonar. Falla orgánica fue lo mismo, no hubo significancia y cualquier causa de muerte tampoco. Entonces prácticamente los efectos pues no tiene, ¿no? No tiene efectos el ácido tranexámico sobre la mortalidad. La mortalidad por hemorragia se redujo en el brazo del ácido tranexámico en comparación con el placebo de 1.5 a 1.9. El riesgo relativo 0.81. Intervalo de confianza 65 a 1. Y P0.45. Ese es el único que fue representativo, nada más. Entonces aquí llega de 0.81 la mitad, 0.65 a 1. Entonces, todos estos son las características que están buscando, ¿no? Por ejemplo, subgrupos, muerte por sangrado por subgrupos. Menor a 1, tiempos de trabajo de parto, menor de 1 hora. No hubo significancia. Si el parto se tardó de más de 1 a 3 horas, sí tuvo 0.60, sí tuvo significancia a favor del ácido tranexámico. Si el parto pasó más de 3 horas, no hubo significancia. Eso es en relación a mortalidad. Tipo de nacimiento vaginal, 0.6, no hubo significancia. Indicación de cesárea, tampoco. Atonía uterina, ¿quién presentó más? A favor del ácido tranexámico, o sea, se registraron menos casos con el ácido tranexámico de atonía uterina, otras causas conocidas, no hubo significancia. Entonces, de todos estos subgrupos se hicieron un total de todos los pacientes y la mortalidad por hemorragia se redujo con el ácido tranexámico. ¿Sí le entendieron a esta gráfica? Este va a ser el recuento de todo este rombo y queda a favor del ácido tranexámico. Eso quiere decir que la mortalidad por hemorragia se redujo. Se redujo el 80%. ¿Alguna pregunta con esta gráfica? Dice, con el beneficio más pronunciado cuando se administró dentro de las 3 horas posteriores. Dentro de las 3 horas posteriores, 1.7, 0.69, 0.52, 0.008. Solo cuando fueron dentro de las 3 horas posteriores. Y por ejemplo aquí fueron los efectos del ácido tranexámico sobre la histerectomía por subgrupos. Pues en todos los pacientes
no hubo diferencias en el efecto del ácido tranexámico en el criterio de valoración primaria compuesto por muertes o histerectomías por subgrupos. Todos esos son los subgrupos, grupo placebo, ácido tranexámico. Entonces, de todos los subgrupos fueron el 5.3 con ácido tranexámico, 5.5 con el placebo, 0.97, 0.87 y 1.09. No hubo diferencias. Entonces, cuando se hacen subgrupos, es como tratar de desmenuzar el resultado final. Entonces, con el ácido tranexámico no hubo diferencias, tanto en muertes como en histerectomías, en subgrupos, atonía, si fue de 1 hora el trabajo de parto, de 1 a 3 horas, más de 3 horas, si fue vaginal o cesárea, fue lo mismo. No hubo diferencias. ¿Qué fue el efecto de ácido tranexámico que requirieron tratamiento quirúrgico? Taponamiento intrauterino, remoción manual de placenta, embolización, suturas compresivas, ligadura arterial o laparotomías. Ese fue de todas las pacientes, ácido tranexámico y placebo. Por ejemplo, sí hubo significancia en suturas compresivas. Aquí no, aquí y en laparotomía. Cuando fue parto vaginal o parto por cesárea. Aquí no hubo diferencia, no hubo diferencias, sin diferencias. Aquí únicamente en el parto vaginal hubo diferencia en cuando se requirió la laparotomía exploradora. Y en el parto por cesárea, sin diferencia, no hubo diferencia aquí, únicamente cuando se utilizaron suturas compresivas. Aquí, tampoco aquí, y en la laparotomía. Entonces son los efectos del ácido tranexámico que requirieron intervención. Entonces, únicamente en el parto vaginal, cuando se requirió la laparotomía por sangrado, y en cesárea, sutura compresiva y laparotomía. Fueron las únicas diferencias. No hubo diferencia en si colocaban el taponamiento intrauterino o remoción manual o embolización. ¿Sí quedó claro esta o está un poco más difícil? Sí, doctor. Entonces, de los dos grupos, ¿quién requirió o con el ácido tranexámico se requirió una intervención quirúrgica? Únicamente la laparotomía en los dos. Y el uso de ácido tranexámico no se asoció con un mayor riesgo de eventos adversos, incluidos los eventos trombóticos en este ensayo. O sea, ninguno de los pacientes que se les dio de todas estas, de todas de los subgrupos, no tuvieron ni eventos venosos, ni eventos arteriales, ni falla renal, ni cardíaca, ni falla hepática, ni sepsis, ni convulsiones, nada. No hubo riesgos, es un medicamento seguro, eso es lo que quiere decir. Entonces, ellos cómo lo recomendaron? Pues si ustedes se dan cuenta aquí, el tiempo de nacimiento fue 1 hora, dieron ácido tranexámico, al otro no. ¿Qué diferencia hubo de acuerdo al sangrado y muerte? Pues nada. Nació, esperaron de 1 a 3 horas, le dieron el ácido tranexámico y al otro no le dieron nada y ya no sangró. Hubo no hubo sangrado en el grupo de ácido tranexámico. Luego esperaron 3 horas, nació, esperaron 3 horas, le dieron su inyección de ácido tranexámico a un grupo, no le dieron nada al otro y no hubo diferencia.
Entonces se utiliza este parámetro. ¿Por qué? Porque es el que sí hubo mejoría. Aquí pues no valdría la pena ponerle una dosis a las 3 horas porque ya vimos que no tiene efecto. A las 4 horas ya no tiene efecto. A menor a 1 hora, tampoco. Bueno, sería el tiempo cero. Pero aquí sí, este dato es importante para el uso del ácido tranexámico. Entonces, la administración es de 1 gramo de ácido tranexámico con la segunda dosis administrada para la hemorragia. Resultó de una reducción general de muerte del 19%, que de nuevo solo fue más evidente en las mujeres que recibieron las 3 horas siguientes al nacimiento. O sea, aquí, de las 3 horas siguientes al nacimiento, aquí sí hubo una mejoría. Redujo significativamente la muerte por hemorragia y la necesidad de la parotomía para controlar la hemorragia. Entonces, pues ellos, ¿qué conclusiones dijeron, no? La dosis intravenosa recomendada es de 1 gramo. Los frascos vienen de 1 gramo. 1 gramo en 10 mililitros de solución fisiológica a razón de 1 mililitro por minuto, serían 10 minutos, y una segunda dosis de 1 gramo dentro de las siguientes 30 minutos si la hemorragia persiste o si ésta reinicia en las 24 horas. ¿Alguna pregunta? Entonces, el ácido tranexámico funciona. Es un medicamento seguro y se utiliza como segunda línea. ¿Alguna duda? Yo, doctor, ¿cómo se llamaba el fármaco que se daba en las mujeres con deficiencia del factor von Willebrand? Aquí está. Es acetato de desmopresina. Lo vas a encontrar como DDABP. Acetato de desmopresina. Muy bien. Ahora vamos a revisar droga antifibrinolítica para el tratamiento de hemorragia posparto. Este se publicó en el 2018. Muy bien. Digamos, esta gráfica va a ser la primerita que va a estar en el artículo. Y esto va a ser a diferencia de la otra que les dije que era de brazos. Como es una revisión sistemática, lo que ven no son pacientes, sino artículos. Entonces, aquí van a poner todos los artículos que encontraron en su base de datos y aquí van a ir poniendo los que se quedaron de este lado y de este lado los que ya no incluyeron. Y tienen que poner el que hace revisión sistemática el por qué no se incluyó. Si ustedes ven un artículo que tenga 89 y de repente tenga 2 estudios, pero aquí no dice nada, no es un artículo bien hecho. ¿Por qué? Porque no dice el por qué los quitaron. A lo mejor el tratamiento era tan malo que se murieron y él no lo quiso decir. Entonces aquí van a poner los estudios que no cuentan con las características de elección que ellos tienen. Y al final se quedan 2 estudios con una síntesis cuantitativa de un metaanálisis. Y este es lo que ya habíamos visto en los anteriores, es el sesgo. Entre más puntos verdes tenga, es mejor. Quiere decir que estuvo muy bien hecho y que el sesgo en los resultados es mínimo. Entonces, de Woman Trial, que es el que revisamos anterior, que es el Woman, es un estudio bien hecho, que reporta absolutamente todo. El de Sahaf, más o menos, bueno, mal, y el de Ducloy-Budors, ese estuvo más o menos. Entonces acá, pues prácticamente viene lo mismo, ¿no?
Aquí es pico, pacientes y población, mujeres con hemorragia posparto primaria en un hospital de emergencias, ¿no? La intervención es el cuidado estándar más el ácido tranexámico. El cuidado estándar es lo que se requiere para que no sangre, oxitocina, carbetocina, etc. Y comparación placebo con cuidados estándar. Entonces aquí lo que llama más la atención es, yo voy a utilizar ácido tranexámico para que no se muera mi paciente y para que no sangre más. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, en mortalidad materna, con el riesgo con placebo y cuidados estándar, solo murieron 19 de 1000. Pero si le agregamos ácido tranexámico, se mueren 15. El riesgo es relativo, 0.65 a 0.1. Muy parecido al estudio Woman, que es el único que tenía, que era significativo. ¿Cuántos fueron? Fueron 2 estudios controlados de 20.172 pacientes. Fue 3 crucecitas, es moderado. Y la pérdida de sangre de 500 o más después de la randomización, o sea, después de la separación de los grupos. Uno es de 311 que sangraron por 1000, que es el grupo con placebo. Cuando se agrega ácido tranexámico, sangran únicamente 155. Es el riesgo relativo 0.50, de 0.27 a 0.93, es significativo. Es una calidad de evidencia baja, porque únicamente es un estudio de 151 pacientes. Todos los demás pues no son significativos, ¿no? Entonces, los datos demuestran que el ácido tranexámico intravenoso reduce el riesgo de muerte aquí. 0.81 en un 81% del 65 a 1, 2 ensayos de 20, de 172 mujeres. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros como obstetras y como, digamos, como autoridades, a ellos les interesa eso. Yo te lo voy a comprar, pero ¿qué beneficio tiene sobre la población, no? No, pues este va a reducirte el riesgo de muerte en un 81%. Entonces yo prefiero gastar 200 pesos por la caja, que a lo mejor la carbetocina, que va a ser más cara y que me va a reducir el riesgo de muerte en un 70%, pero que va a trabajar igual que la oxitocina, que es muchísimo más barata. Entonces yo prefiero gastar en este medicamento que la carbetocina, porque ya tengo misoprostol, ergonovina y oxitocina. Pero acá no es así. Aquí gastan en la carbetocina, no gastan en el ácido tranexámico y no gastan en la ergonovina. Entonces tenemos oxitocina, carbetocina y misoprostol. Entonces, con ese medicamento se podría comprar ácido tranexámico y ergonovina. La ergonovina es un medicamento barato y lo venden en las farmacias, ¿no? Y este es un medicamento barato también que lo venden en las farmacias como tratamiento de hemorragia uterina normal. Eso es lo que vemos en esos estudios. El tiempo para el tratamiento es menor o igual a 3 horas, resultó con mejor riesgo de muerte y hemorragia. Entonces, el grupo Woman, pues es el grupo que acabamos de revisar, y el Crash 2 es el siguiente, el que se hizo. Entonces, el ácido tranexámico, grupos que se murieron, ¿no? O sea, que se murieron utilizando el ácido tranexámico, y el grupo que se murió con el placebo, que únicamente fue el tratamiento habitual. Se murieron 89 en el estudio Woman en menos o igual a 3 horas. Entonces, la paciente nació el bebé, en menos de 3 horas o igual a 3 horas, la paciente se murió. ¿Cuántas? 89 en el ácido tranexámico, 127 en el grupo placebo. En el Crash 2, 345 en el grupo de ácido tranexámico se murió dentro de esas primeras 3 horas y 470 con el grupo placebo. Fueron en total 434
y 597 en el grupo placebo. Y cuando fueron más de 3 horas, ¿cuántas se murieron con el ácido tranexámico? 66 y 63, casi lo mismo, ¿no? Y Crash 2, 144 y 103. Entonces aquí prácticamente es lo mismo. Si dejas sangrar a la paciente y le pones el ácido tranexámico, si ya sangró más de 3 horas, pues ya no tiene ningún beneficio. Entonces aquí sí tuvo beneficio los dos estudios, cuando fue menos o igual a 3 horas. Entonces este cuadrito va a ser el punto 69 y punto 53. Este cuadro va a ser más grande porque en esto que estudiaron, que fue la mortalidad, hay más pacientes que el estudio Woman, que el cuadrito es más pequeño. Y aquí no hubo ninguna diferencia. Entonces lo que nos interesa es esto. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Cuándo da mejores resultados? Entonces da mejores resultados cuando lo utilizas en las 3 primeras horas. En este estudio estudiaron al estudio Woman y pues mostró una letalidad del 3% en África y 1.7%. Entonces, de los 21 pacientes, el 3% se murió en África del total y 1.7% en Asia. Entonces, este artículo investigó el por qué se murieron, si es tan bueno el Woman, si es tan bueno el ácido tranexámico, por qué se murieron esos pacientes, ¿no? Entonces ellos empezaron a investigar los expedientes y se dieron cuenta que el 3% estaba en África y el 1.7% en Asia. 3/4 partes de las muertes ocurrieron dentro de las 3 horas posteriores al parto y el 91% fue una hemorragia secundaria, o sea, pudo haber sido horas después o días después. Se registró la información sobre la causa de muerte en el ensayo Woman. Entonces, está interesante porque si están diciendo que está bien, pues estos de qué se murieron, ¿no? Este estudio destaca que los factores que contribuyeron a la muerte después de la hemorragia, la pérdida sanguínea fue la principal causa de muerte y vemos lo que pasa en África, ¿no? Falta de sangre para transfusiones. Entonces, si nosotros no tenemos un banco de sangre abastecido, pues aunque tengamos el ácido tranexámico no nos va a servir para nada. Entonces, falta de sangre, de transfusiones, escasez de sangre, imposibilidad de pagar la sangre. Entonces, esos 3 factores fueron los que contribuyeron a que esos pacientes se murieran en África y en Asia a pesar del uso de ácido tranexámico. Y eso es particularmente importante para las pacientes o las mujeres con anemia y la pobreza, la falta de donantes y los problemas logísticos contribuyen a la muerte. Entonces, para que nosotros podamos utilizar o manejar una paciente obstétrica y utilizar medicamentos como el ácido tranexámico o la carbetocina o el balón de Bacri, necesitamos tener todo lo necesario para la atención. Sangre, terapia intensiva, ergonovina, misoprostol, oxitocina. Si no, va a haber muertes, pero no por el medicamento, sino porque ya se lo pusieron y no hay sangre para transfundirla, ¿no? ¿Qué dice la OMS? Como resultado de este estudio, la OMS ahora recomienda el uso temprano del ácido tranexámico intravenoso dentro de las 3 primeras horas de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque dieron mejores resultados si se utilizó en las 3 primeras horas que posterior a las siguientes horas, que no hubo ninguna diferencia entre el ácido tranexámico y el placebo. Entonces la OMS, tomando esa referencia, pues ellos recomiendan que se utilice dentro de las 3 primeras horas de nacimiento, además de la atención estándar. Entonces, este es de segunda línea. Ya le pasamos oxitocina, todos los medicamentos. Sigue sangrando, estamos dentro de las 3 primeras horas, le vamos a poner el ácido tranexámico. Pero tiene que estar la hemorragia bien diagnosticada, porque no podemos poner el ácido tranexámico que mejora la coagulación si el problema
es una atonía que no está, que no está tratada, ¿no? Otro de los medicamentos o de los agentes hemostáticos que existen va a ser los concentrados de origen humano de factores de coagulación dependientes de vitamina K, factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Existen en México, que es el factor 10. El factor 9 es el profilín, el K-centra es la protrombina, el concentrado de complejo de protrombina humana, y el complejo de coagulación antiinhibidor de la coagulación es el FEIBA o del laboratorio Bexalta. Este factor, el Grifols, el laboratorio Grifols, que es el Profilin SD, es un concentrado de 3 factores que contiene el factor 2, el 9 y el 10. El K-Centra trae los 4 factores, que es el factor 2, el 7, el 9 y el 10, y todos los factores ya están inactivos. Se activan al pasarlo. El FEIBA, que es el complejo coagulante, tiene los concentrados 4 factores, que es el 2, el 7, el 9 y el 10, pero que contiene el factor 2 está activado, mientras que el 7, el 2, el 9 y el 10 están inactivos. Estos, la única indicación actual aprobada es para el uso de hemorragia en la reversión inmediata por warfarina, con problemas de coagulación por la warfarina. No podemos descartar que alguna paciente embarazada esté tomando warfarina por algún otro problema, ¿no? Entonces siempre hay que tener conocimiento de esto. Y esto también es el 1% de las causas de hemorragia obstétrica. Entonces, de 100, una nos va a llegar con un problema de von Willebrand, de deficiencia de factor 10, o que esté tomando algún anticoagulante como la warfarina. Y el factor 7, activado por recombinante, está actualmente aprobado para el tratamiento de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia A, hemofilia B, con inhibidores del factor 8 y factor 9, o en pacientes con deficiencia congénita del factor 7. Entonces, no es recomendable como una transfusión masiva, pero no deja es necesario saberlo porque algún día vamos a tener una paciente que llegue con hemofilia, aunque es raro, o con una deficiencia de factor 8 o incluso factor 7, que siga sangrando la paciente y que ya le hagamos todo y que la paciente siga sangrando, que simplemente la paciente ya se conozca con alguna deficiencia, sobre todo aquí que son, que hay muchos pacientes extranjeros, que muchas de estas patologías a lo mejor no son comunes en México, pero en Europa sí. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ileana, ¿alguna pregunta? Jessica, Jonathan, María Guadalupe. Por ahora no, doctor. ¿Sin preguntas? Entonces, estos son los agentes hemostáticos. Entonces ya tenemos el primer tratamiento que son los uterotónicos, los agentes hemostáticos. Y terminamos la próxima clase con tratamientos quirúrgicos conservadores y con los mecánicos, que son los que ustedes tienen que aprender porque les va a salvar, pueden salvar la vida con una técnica o dos que se sepan. ¿Alguna pregunta?
Cifas, ¿alguna pregunta? No, doctor, nada más para aclarar, esas técnicas quirúrgicas son las como habíamos visto en la cirugía, la ligatura de las arterias uterinas del B-Lynch y así. Exacto. Entonces, esas pues sí van a requerir entrenamiento, pero las que son mecánicas, como el pinzamiento de arterias uterinas por vía vaginal, eso lo pueden hacer ustedes. Vamos a ver la técnica y lo ideal es que con un modelo anatómico se pueda realizar. Van a ver el video del quien sistematizó esa técnica y cómo es sencillo hacer el modelo anatómico. Y el balón de Bakri, vamos a ver, no es difícil ponerlo, pero hay ciertas indicaciones y tienen que estar dentro de un entorno seguro para la paciente. Entonces, vamos a ver qué se está proponiendo ahorita, qué dice la guía y qué se está proponiendo para que no pierdan el tiempo en poner un medicamento, esperar su efecto, poner otro medicamento, esperar su efecto, sino qué se está proponiendo ahorita para que actúen ustedes rápido. A lo mejor un bilinchos obviamente te necesitan entrenamiento, pero un pinzamiento de arterias uterinas lo pueden hacer y eso les va a dar tiempo para traslado, un tiempo para transfusión, un tiempo para que el medicamento haga su efecto o principalmente si están en una comunidad, que esa paciente pueda llegar a otra unidad. Entonces vayan viendo el video de pinzamiento de arterias uterinas del doctor Zea, Z-E-A, para que vayan teniendo una idea y vean que no es difícil, que es sencillo y que eso les va a, pueden salvar la vida a una paciente puérpera. No se necesita gran instrumental, se necesitan dos valvas que que pueden solicitarlos ustedes en el centro de salud y tenerlo de resguardo y utilizarlo cuando sea necesario, ¿no? Dos valvas, dos pinzas de anillo rectas y dos pinzas de anillo curvas. Entonces vean el video, es pinzamiento de arterias uterinas, técnica CEA, Z-E-A. Y el martes terminamos todo este tema, que todavía falta bastante. Y el miércoles empezamos preeclampsia. ¿Alguna pregunta? Entonces repasen las clases. Como les dije, estas son clases para R1. Entonces ustedes ya ahorita casi están si leen las clases y se las aprenden, pues casi están al nivel de lo que debería saber un residente de primer año. Muy bien, entonces nos vemos el martes. Vean el video, esa es su tarea. Y empiecen a leer más metaanálisis. En los metaanálisis se utiliza la mnemotecnia PICO. Vamos a ver alguno otro en donde cambia la mnemotecnia. Pero vean en alguna otra especialidad, revisen algún artículo de revisión sistemática. Identifiquen los cuadros, vean cuál es mejor, cuál es peor. Entonces su tarea es esa y que vean el video, ¿sale? Sí, doctor. Está bien. Sí, doctor, está bien. Doctor, ¿podría repetir el nombre otra vez, por favor? A ver, déjame lo pongo acá. Pueden igual ver el video del balón de Bakri. Así se llama. Pinzamiento de arterias uterinas, técnicas de CEA. Es un video que está en YouTube. Y el balón de Bakri también está en YouTube. Se llama así, balón de Bakri. Y ya lo vemos el martes.
Está bien, doctor. Ok, doctor. Muy bien, entonces nos vemos el martes. Gracias, doctor. Hasta el martes. Hasta el martes, adiós. Hasta El luego. martes. Gracias. Adiós. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.